Bueno, les comentaba que vamos a hablar un poco de cirugía revisional en relación a la banda gástrica. Haciendo un poco de referencia histórica, más o menos tenemos 35 años desde que la banda gástrica fue descrita como un procedimiento para reducción de peso. A mediados de los años 80, de hecho, se empezó a hacer ya la primer serie con relación a banda gástrica ajustable, siempre en cuanto a cirugía abierta. Y la primera serie la presentó este autor, Kuzmak, que presentó 311 casos favorables después del uso de la banda gástrica. Ya en 1994 se reporta la primera experiencia de colocación de banda gástrica por vía laparoscópica. Esto ya se había iniciado desde el año 92, pero fue en el año 94 donde ya se publican las primeras series, y a partir de este episodio es cuando empieza ya el auge de esta técnica. De hecho, fue a partir del año 2001 cuando la FDA autorizó su uso dentro de los Estados Unidos y su utilización aumentó, se incrementó de forma significante de un 9% a un 44%. De hecho, durante la primera década de los años 2000 se reporta una amplia utilización de la técnica, porque antes de que se hiciera su uso en Estados Unidos ya se utilizaba ampliamente en lo que es Sudamérica, Australia y Europa. La banda gástrica, como ya se ha comentado en algunas de las pláticas anteriores, es un procedimiento eminentemente restrictivo. Lo que busca es disminuir la capacidad gástrica para, con eso, disminuir la ingesta calórica y lograr una reducción de peso. En términos de la técnica clásica, consiste básicamente en un anillo de silicona que rodea un segmento proximal del estómago, donde el diámetro de este es regulado desde un reservorio que se ubica vía subcutánea. Dentro de las técnicas de cirugía bariátrica, esta es una técnica que tiene un riesgo de muerte muy bajo y riesgo también bajo de lo que son complicaciones precoces, es decir, complicaciones tempranas. Sus resultados en general son favorables, de hecho su amplia utilización deriva de eso, pero en comparación con otras técnicas laparoscópicas de cirugía bariátrica es donde empezamos a ver cierta diferencia. En esto es básicamente lo que consiste el dispositivo. Consiste prácticamente de 3 piezas, que es la banda, el reservorio y el catéter que conecta el reservorio directamente a la banda, que es donde se va regulando la capacidad. No voy a entrar en detalles en relación a la técnica quirúrgica, pues no es el tema de discusión, y básicamente lo que quiero es ilustrarles básicamente cómo es que funciona la banda en el estómago, generando un efecto eminentemente restrictivo por la compresión que se realiza en la parte proximal del mismo. Indicaciones de banda gástrica ajustable, pues pacientes con un índice de masa corporal arriba de 40 y pacientes que tengan un índice de masa corporal arriba de 35 o incluso arriba de 30 según el centro donde estemos, ¿verdad? Pero se considera que arriba de 30 ya es un paciente candidato a cualquier técnica de cirugía bariátrica, siempre y cuando tenga alguna comorbilidad asociada al incremento en su peso. Las ventajas de esta técnica: es una técnica totalmente reversible, su complejidad técnica es menor, tiempos quirúrgicos y estancias hospitalarias son cortos y hay un mínimo riesgo de padecer de deficiencias nutricionales como en otras técnicas. Las desventajas pues van en relación a que la pérdida de peso es lenta e insuficiente, y aparte que el seguimiento debe ser sumamente estricto y los resultados son dependientes de la conducta del paciente, aunque esto último es relativo, porque realmente cualquier técnica de cirugía bariátrica debería tener un seguimiento estricto y un seguimiento del paciente a las indicaciones que se le dan. El problema de la banda gástrica viene con esto, ¿verdad? Que tiene una alta incidencia de complicaciones tardías, que a la larga es lo que ha generado que paulatinamente se esté abandonando su uso. Y de hecho,
La otra situación es que la pérdida de peso es menor que comparada con otras técnicas. De hecho, este metaanálisis del 2004 indica que la pérdida de peso a un año de la cirugía después de banda gástrica era de un 47% comparado con bypass o banda, que oscilaba en un 60% aproximadamente la pérdida de peso. El problema, como les comentaba, son las complicaciones tardías, que no son infrecuentes y se pueden presentar en cierto porcentaje que puede generarnos preocupación. Una de las complicaciones, y de hecho la más frecuente, es el deslizamiento de la banda gástrica. El deslizamiento se presenta aproximadamente entre 10 a 24% de los pacientes que han sido operados de banda, ¿verdad? Y lo que sucede prácticamente es que la banda como tal se desliza, se moviliza del lugar donde anatómicamente fue colocada inicialmente, lo cual puede producir que el reservorio gástrico se incremente y por lo tanto que el paciente tenga una mayor ingesta alimenticia y la pérdida de peso sea inadecuada. Y en otros casos también puede prácticamente quedar totalmente afuncional. Puede optarse por hacer un reajuste en los casos en que la banda todavía funciona parcialmente, pero la otra opción es el retiro de la misma. Otra de las complicaciones, y quizás la más grave, es la erosión o migración de la banda. En este caso lo que sucede es que la banda progresivamente se infiltra en la mucosa gástrica y esto puede generar complicaciones graves como son una necrosis o una perforación gástrica, que subsecuentemente pueden llevar a una muerte del paciente. La incidencia de esta complicación grave va entre un 1 a 4% y se presenta alrededor de los 24 meses posoperatorios. El problema de esta complicación es que su diagnóstico generalmente es tardío porque se presenta por síntomas inespecíficos como síntomas de dispepsia, dolor epigástrico, pero a la larga lo que está sucediendo ahí es que existe una erodación de la pared gástrica y a la larga las complicaciones pueden ser, como comentaba, graves. Signos indirectos de una erosión o migración pueden ser una pérdida de peso inadecuada, cuando vemos que el paciente empieza a reganar peso, o bien la presencia de abscesos intraabdominales, principalmente abscesos subfrénicos. Hay casos más severos en donde la migración puede incluso afectar el intestino y en este caso generar síntomas obstructivos, tales como colelitiasis, como pancreatitis o una obstrucción intestinal. Y dentro de las principales causas que se atribuyen a esta complicación están una lesión gástrica inadvertida al momento de colocar la banda, infecciones en el sitio de la banda, una reacción inflamatoria a cuerpo extraño, ¿verdad?, por el material utilizado, cuando el volumen o el reservorio tiende a llenarse con cantidades inapropiadas o más que las recomendadas por el fabricante, o una isquemia crónica generada por la misma presión que genera la banda gástrica durante su colocación. En esta complicación la banda debe ser retirada en todos los casos y la vía endoscópica es una buena opción para hacerlo siempre y cuando se considere que la banda no ha erosionado más del 50% de la mucosa. Si este fuera el caso, pues la técnica laparoscópica o la cirugía abierta va a tener que ser la indicación. Como otra complicación tardía tenemos los problemas directamente relacionados con el dispositivo, que principalmente se basan en defectos en el reservorio o en los tubos de conexión de la banda, y esto puede alcanzar hasta un 14% de incidencia. En estos casos el reservorio puede rotar dentro del tejido subcutáneo y esto generar un difícil acceso, lo cual nos va a dificultar hacer los reajustes para el paciente como tal. Puede haber una desconexión, filtración de los tubos o infecciones. Casos esporádicos, anecdóticos, ha reportado incluso la presencia de hernias por el mismo tubo redundante que pueda quedar dentro de la cavidad abdominal, que hace un efecto de herniación. Otras complicaciones descritas después de banda gástrica, de una banda gástrica, son la dilatación esofágica o conocida como pseudoacalasia, que generalmente puede darse por un exceso en la presión generada por la banda, lo cual genera un aumento en la presión esofágica.
Dilatación o prolapso del reservorio gástrico, en esto hay que tener mucho cuidado. Como ya se comentó anteriormente, el estudio preoperatorio en estos pacientes debe ser bastante amplio y no se nos puede pasar una hernia hiatal desapercibida, que puede ser la principal causa de que exista este prolapso. Alteraciones funcionales en la ingestión de alimentos y realmente no se ha documentado diferencia en la aparición de estas complicaciones en el uso de cualquier dispositivo de banda, principalmente los dos más utilizados, que son el Lap-Band o el Optech, que es la banda sueca. Aquí podemos ver gráficamente básicamente algunas de estas complicaciones. Vemos un caso catastrófico prácticamente donde toda la banda está dentro de la mucosa gástrica, donde hay desconexión también de los tubos de la banda y en sí un deslizamiento de la banda gástrica que nos genera una pérdida total del efecto restrictivo. Aquí podemos ver un prolapso del reservorio gástrico que es generado por un aumento o incremento en la presión de la banda. Teniendo ya en detalle todas las complicaciones que nos puede generar esta técnica, pues damos justificación a la que es la cirugía revisional para la banda gástrica. Quizás para los que no estén familiarizados con el término, una cirugía revisional es principalmente una segunda cirugía, en donde se intenta reparar, alterar o reemplazar la técnica primaria. Este término es muy utilizado en procedimientos bariátricos debido a su éxito o fracaso que puedan tener. El porcentaje de reintervenciones luego de la colocación de una banda gástrica puede llegar alrededor de un 12%. Este dato es bien importante porque, como vamos a ver adelante, es una de las causas por las cuales este método se está abandonando progresivamente como una técnica quirúrgica confiable y segura. Luego de colocar una banda gástrica, la cirugía revisional tiene dos indicaciones. Se puede hacer primero porque tenemos en el paciente una pérdida de peso inadecuada y en segundo lugar porque hay alguna de las complicaciones que ya describimos con anterioridad. Para esto tenemos que tener en cuenta algunos enunciados que se han descrito como postulados para valorar la calidad de una técnica quirúrgica bariátrica. En el año ya 96, hace 20 años más o menos, fueron postulados estos enunciados que siguen teniendo validez a la fecha, donde se evalúa una técnica quirúrgica. Primero, una técnica efectiva y de calidad debe tener una morbilidad menor de un 10% y una mortalidad menor de un 1%. Debe tener una pérdida efectiva de peso. ¿Y eso qué significa? Pues que el paciente primero tenga una reducción del exceso de peso de más de un 50% en el primer año después de la operación, que esa pérdida de peso se mantenga al menos en 75% de los pacientes operados con esa técnica por un periodo de 5 años. Tercero, que la técnica sea reproducible, que podamos llevarla a otros centros y hacerla con la misma efectividad, que el porcentaje de revisión o de cirugía revisional sea un menor de 2%, lo cual contrasta con los datos que vimos anteriormente en relación a banda gástrica, que el paciente tenga una buena calidad de vida después de la operación. Eso significa que no tenga dificultades o alteraciones funcionales en la ingestión de alimentos, porque a la larga eso le va a generar problemas en su calidad de vida, que tenga efectos secundarios mínimos, como los efectos nutricionales que podemos tener alteraciones, y que sea fácilmente reversible. Creo que de todas la única es la última donde la banda gástrica podría quedar como un buen procedimiento o un procedimiento de calidad. Esto como tal, como les comentaba, ha hecho que la banda gástrica se vaya abandonando como técnica. Yo les tengo que ser muy honestos, en el centro donde yo me formé, prácticamente yo ya no aprendí a poner bandas, yo aprendí a quitar bandas. Esto principalmente por el auge que habían tenido. De hecho, el auge que tuvo en la primera década de los años 2000, la gastrectomía en manga laparoscópica, que realmente es una técnica segura y que, aunque no tenemos resultados todavía de grandes series a largo plazo, ha demostrado tener menos tasa de complicaciones que la banda y una mejor efectividad en relación a pérdida de peso. Indiscutiblemente, la técnica bariátrica que tiene más documentación en relación a pérdida de peso
y tiene mayor efectividad en menores complicaciones es el bypass gástrico laparoscópico, como le mencionaba el doctor Alemán. Entonces, eso hay que tomarlo bastante en cuenta. Existen otros criterios que sirven para determinar la efectividad de un procedimiento quirúrgico, que son los criterios de Reinhold y MacLean, que fueron descritos a principios de los años 2000 también. Y eso más que todo se refiere a esto, a la pérdida de peso que podemos tener en los pacientes después de un procedimiento bariátrico, donde tenemos que prácticamente arriba del 50% podemos catalogar una cirugía bariátrica como exitosa en relación a la pérdida de peso al año. Menos de eso, la cirugía fracasó y tendríamos que llevar al paciente a una cirugía de revisión para cambiar el método quirúrgico. Los resultados a largo plazo de la banda gástrica evidencian el comportamiento que vemos en otras técnicas quirúrgicas como el bypass y la banda, donde vemos una mayor pérdida de peso durante los primeros 12 a 24 meses después de la cirugía y luego una posterior estabilización donde incluso puede haber un poco de reganancia. En este sentido, si valoramos series donde solo se evalúe la banda gástrica, vemos relativamente buenos resultados. El problema surge cuando hacemos el comparativo con otras técnicas laparoscópicas. Aquí tenemos otra revisión que analiza resultados de banda gástrica ajustable en relación a la pérdida de peso a diferentes años plazo después de la cirugía, donde podemos ver variabilidad con datos que podemos ver una pérdida del exceso de peso de un 38-36% hasta series que nos demuestran un 60%, o sea, es bien variable. Pero como les comentaba, el problema es cuando ya lo comparamos con otras técnicas quirúrgicas. Este estudio me pareció interesante por ser reciente, por ser multicéntrico, por tener una buena cantidad de casos evaluados, en donde prácticamente se analizan los resultados de las tres técnicas más utilizadas, que son la banda gástrica, la gastrectomía en manga laparoscópica y el bypass gástrico. Prácticamente podemos ver que cada técnica tenemos un número de pacientes arriba de 2000, que creo que ya es algo que le da un poco más de solidez al estudio. Y podemos ver en esta tabla los resultados que se han tenido en relación a la pérdida de peso, donde podemos ver que al año de evaluación, las técnicas de bypass y manga gástrica tenemos una pérdida en el exceso de peso entre 69 a 60%, mientras que con una banda gástrica el porcentaje más o menos es de 34%. Hay diferencias que son estadísticamente significativas y que siguen siendo significativas con el pasar de los años hasta los 3 años. Aparte de eso, se evaluaron otros parámetros para determinar la calidad de vida de los pacientes después de la colocación de banda gástrica contra otras técnicas, donde sigue habiendo una desventaja de la banda en relación a las otras técnicas. Aquí podemos ver en el mismo estudio un gráfico donde podemos ver la disminución de las comorbilidades después de la aplicación de la técnica de banda gástrica, donde la banda gástrica, que se representa por la barra de un gris más tenue, más claro, es la que tiene menos efectividad en relación a la reducción de comorbilidades. Abajo podemos ver las complicaciones también tienden a ser, en este sentido, un poco menores en banda gástrica y la pérdida del exceso de peso al año es menor en banda gástrica en comparación a otras técnicas. Prácticamente lo que nos hace es confirmar lo que ya habíamos estado conversando con anterioridad. Aquí también tenemos un reporte del Colegio Americano de Cirugía Bariátrica, donde también se analiza la efectividad de la gastrectomía en manga laparoscópica contra el bypass y contra la banda. Lo interesante de este estudio es que podemos notar un punto intermedio entre en que se ubica la manga gástrica en relación a la banda y al bypass. De todas formas, lo que nos interesa para los objetivos de esta plática es ver que realmente la efectividad de la banda gástrica está por debajo en relación a las otras técnicas quirúrgicas. Y eso lo podemos ver en este cuadro, donde encontramos también diferencia estadísticamente significativa en relación a la pérdida de peso. La incidencia de complicaciones luego de una banda gástrica ajustable también es importante tomarla en cuenta,
de que realmente es una incidencia alta, donde prácticamente la reoperación es necesaria en porcentajes variables, pero que pueden llegar incluso hasta un 25%, algo que no es totalmente aceptable después de un procedimiento quirúrgico para reducción de peso. La banda gástrica, de hecho, ha tenido ciertas modificaciones en relación a su técnica para evitar deslizamientos, principalmente. Una de estas es la técnica de la pars flácida, que en esta serie podemos ver que, aunque bien genera una disminución en la aparición de complicaciones tardías, siempre se siguen presentando y el porcentaje de reoperaciones sigue siendo tan alto en algunas series como lo es un 18%. ¿Qué opciones tenemos para una cirugía revisional luego de banda gástrica ajustable? Pues primero retirar la banda, reemplazarla o bien convertirlo a otra técnica quirúrgica que puede ser un bypass o una gastrectomía en manga laparoscópica. El retiro o reemplazo pues está indicado cuando existe falla del material, pero hemos tenido resultados satisfactorios, traducidos en una buena pérdida de peso y realmente sin complicaciones evidentes o sintomáticas. Sin embargo, en casos donde no tenemos una buena pérdida de peso o donde existe una complicación grave, la opción es convertir el procedimiento a otra técnica. En este sentido, tenemos que tomar en cuenta que cualquier cirugía revisional implica mayor complejidad que cualquier técnica primaria. Esto porque vamos a encontrarnos con una anatomía que puede estar distorsionada ya, trastornada, múltiples adherencias, fibrosis, lo cual requiere mayor experiencia de parte del cirujano que la haga. Parte de eso ya se comentó en unas pláticas anteriores de la formación o entrenamiento que debería tener un cirujano bariátrico, que lo tendría que tener en capacidad de hacer este tipo de cirugías revisionales. La conversión a otra técnica es algo que puede ser objeto de controversia, ya que puede realizarse en el mismo tiempo quirúrgico. Sin embargo, hay algunas series que sugieren hacerlo 3 meses después de realizado el retiro de la banda gástrica. Eso principalmente porque disminuye el riesgo de complicaciones como filtraciones. Lo que sucede es que no es lo mismo realizar suturas, sobre todo mecánicas, en un tejido fibrótico inflamado agudamente, a hacerlo con un tejido que ya por lo menos está con un periodo de desinflamación ya más largo, ¿verdad? De hecho, en el centro donde yo me formé, pues sí se esperaba un periodo prudencial de 3 meses, pero ustedes pueden encontrar literatura donde esto todavía es objeto de debate. Y como una recomendación, las anastomosis o cierres que se tengan que hacer luego de una reoperación, dependiendo de la técnica en la cual se convierta, deberían de hacerse con la sutura mecánica ideada para un tejido grueso, idealmente con cargas negras si estamos hablando de engrapadoras Echelon, ya sean Johnson o Covidien. Pues prácticamente les traigo aquí un video que es más que todo para graficar a qué es a lo que nos exponemos al hacer una cirugía de revisión, ¿verdad? Prácticamente lo que vamos encontrando es un tejido fibrótico. Este caso es muy interesante porque de hecho, si pueden ver la disposición de las estructuras, es el caso de un situs inversus, de una paciente que tuvo una banda gástrica pero que no tuvo la pérdida de peso esperada. Entonces fue necesario retirarle la banda y el plan con ella fue realizarle una gastrectomía en manga laparoscópica 3 meses después de que se lograra hacer el retiro de la misma, ¿verdad? Pero podemos ver en el video que prácticamente encontramos fibrosis bastante complejas, ¿verdad? Realmente encontramos un tejido fibrótico encapsulando la banda, lo cual hace que nuestra disección tenga que ser mucho más cuidadosa, tomando en cuenta que el tejido fibrótico puede llevarnos a confundir estructuras y generar perforaciones o lesiones no deseadas, ¿verdad? Que nos lleven a tener una complicación todavía más aparte de lo que es la poca efectividad de la banda. Creo que tengo problemas ahí pero mi intención más que todo es poder graficar en cierta forma la complejidad técnica a la que podemos enfrentarnos
al momento de realizar esta técnica. Y eso sería más que todo. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta para poder resolverlo.